¿Cómo están? Gracias por acompañarnos y continuar observando este ciclo de pilares, este encuentro puntual sobre infraestructura. Y claramente, entre tantos subtemas que tiene este tópico, podemos hablar de la parte de caminos. Si nosotros queremos pensar en las bases para el desarrollo de Mendoza, no podemos eludir el punto geoestratégico que tiene la provincia. No solamente por la cercanía con Chile, sino también por poseer uno de los principales pasos internacionales y cómo esto también va a repercutir en todos los caminos dentro de la provincia. Para hablar de este tema me acompañan tres personas con una vasta experiencia. Por un lado, Osvaldo, muchas gracias por estar. Gracias. También Mauricio, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Y Carlos, ¿cómo estás? Mía, muchas gracias. Vamos a conocer un poco de quiénes son ellos. Osvaldo Romagnoli es el actual administrador de la Dirección Provincial de Vialidad. Mauricio Badaloni es emprendedor y presidente de la Fundación Andesmar. Carlos Aviagle es economista. Comencemos por un momento con Carlos. Si bien en la presentación se hablaba de que usted es economista, también usted ha sido embajador en Chile durante varios años. Entonces, por ende, retomando un poco la introducción, ¿cuál es el potencial que tiene esta vinculación con Chile? ¿Qué es lo que se ha hecho bien y cuáles son los desafíos que quedan por hacer? A ver, yo hago siempre hincapié en dos aspectos. Un tema de la infraestructura física, que obviamente deja bastante que desear, todavía tenemos mucho por hacer. Principalmente también tenemos que hacer una nueva aduana. La aduana argentina es muy vieja, hace muchos años que fue construida. Y lo más importante para mí es que además de la infraestructura física tiene que haber una infraestructura mental, porque por ahí nos preocupamos mucho por abrir caminos desde el punto de vista físico y después del punto de vista mental ponemos trabas para que eso se desarrolle bien, que es lo que hoy tenemos. Es decir, hace falta gestión, hace falta una nueva forma de encarar el corredor bioceánico como un río, yo siempre lo he dicho, en donde tiene que estar el sector público chileno, el sector público argentino, el sector privado chileno, el sector privado argentino, participando muy activamente como se participa cuando se gestiona una cuenca hidrográfica, es lo mismo. Entonces, además de hacer todas las inversiones físicas que seguramente hacen falta, sin ninguna duda tenemos que entrar en una nueva dimensión en el siglo XXI, con toda la técnica de informática, etcétera, todo lo que hay, que se pueden hacer prechequeos. Hay una cantidad de elementos técnicos a nuestro favor que tienen que hacer que le demos un switch muy grande a la forma de gestionar. Para mí es importante lo físico, pero es muy importante lo mental, de abrirnos la cabeza y ser capaces de vislumbrar una nueva forma de gestión. Bien, ahora, por supuesto, este tránsito, si se quiere, o este gran movimiento hacia Chile, también repercute puertas adentro. Y ahí es que te pregunto, Osvaldo, desde la provincia un poco, ¿cómo se encaran estos desafíos? ¿Qué se está trabajando? Por supuesto, hay temas que corresponden más a la parte nacional y más a lo provincial, pero al menos desde la parte local, ¿qué es lo que se está trabajando? Bueno, la visión de la provincia tiene que ver con una integración de todo lo que es el desarrollo propio de todo el límite provincial y la integración con los distintos pasos. Hay acciones propias en rutas provinciales, hay interacciones con rutas nacionales, pero resalto que por el paso Libertadores pasa más del 70% de la carga del Pacífico, y en ese sentido resalto quizás la obra más importante, no solo desde el punto de vista vial, sino desde el punto de vista de infraestructura en general, que es la Ruta 82. Que la Ruta 82 es el corredor oeste más importante de la provincia, desarrollado intelectualmente en la institución, en la Dirección Provincial de Vialidad, terminada una parte, que es la primera etapa, la segunda en ejecución, y la tercera, que se ha licitado el 15 de este mes. Y resalto esta ruta porque a partir del corredor del oeste y la Ruta 82 permite interactuar con la 7 y sacar un flujo urbano, unirlo con la nacional y sacarlo a Chile a través de Libertadores. Esta Ruta 82 es, diría, mucho más que una ruta, que por sí es mucho, porque tiene que ver con un ordenamiento urbano a partir de la incorporación de las colectoras, tiene que ver con una visión de servicios, porque te permite, o sea, te exige actualizar todo lo que son redes de conectividad, de fibra, de agua, de cloaca,
te permite ordenar el tema aluvional, porque es una ruta que cruza cauces aluvionales muy importantes, recordemos la posición de Mendoza, además de lo que es accidentes viales, por su ancho, por su parámetro geométrico, no los evita, pero sí los disminuye, y de alguna manera adaptándose a las condiciones de tránsito que está muy bien publicitado en los carteles, debería ser una ruta segura en todo su recorrido. Y desde el punto de vista turístico, si me permitís 2 minutos más o 1 minuto más, es una visión muy importante porque incluye paradores turísticos y permite mostrarle al usuario en general de esta y de otras provincias cuál es el manejo del mendocino en sus negocios, en su capacidad de ordenar, de limpiar, de mostrar sus productos. Así que genera un verdadero desarrollo actual y de crecimiento. Por eso estamos muy orgullosos por eso. Mauricio, aprovecho también para preguntarte por lo que se refiere al sector privado. Mendoza es un lugar con muchas inversiones de empresa, tanto de transporte de cargas como del traslado de pasajeros. ¿Vos a qué crees que se debe estas inversiones? Y por otro lado, ¿qué es lo que hace falta para que esto siga ocurriendo, para que se potencie? Bueno, las inversiones, dicho sea de paso, bueno, recién un poco se contestan que tiene que ver con el corredor bioceánico, que prácticamente es más del 70% de los bienes transables entre Argentina y Chile pasan por el corredor. El sector privado, atendiendo esa necesidad, por supuesto, ha disparado todo el paquete de inversiones, que es lo que vemos hoy como una actividad privada muy pujante. Prácticamente, si nosotros medimos el Producto Bruto Geográfico de Mendoza, duplica en cantidad de camiones patentados pesados ese Producto Bruto. Por lo tanto, el sector privado ha atendido esa necesidad y lo que nosotros vemos que necesitamos, ¿no es cierto?, un poco de alguna otra forma, es mayor inversión, justamente. Todo este material rodante, en muchos de los casos, por cuestiones que recién también mencionaba Carlos, tiene que ver con que los camiones o los buses en muchos de los casos llegan a destino en muy poquito tiempo, 4 o 5 horas aproximadamente, cruzando la cordillera, pero después esa capacidad mental de no ponerse de acuerdo, los controles fitosanitarios, cuestiones que tienen que ver con los dos países, lo que tenemos a veces hasta 30 horas un camión parado para hacer un desaduanar. Entonces, es muy importante este punto porque nosotros prácticamente tenemos el doble de camiones que hace 15 años atrás, llevando prácticamente a veces la misma carga. Entonces los costos se empiezan a repercutir en ese producto que nosotros queremos exportar. Entonces ese es un punto gravitante y después tenemos rutas troncales de gran necesidad, cuando empezamos después a hablar en otras materias o por lo menos en otros rubros que tengan que ver con el turismo y demás, pero es muy interesante los hubs del norte y los hubs del sur. Nosotros no tenemos todavía una política de gobierno definida dónde van a estar nuestras plataformas logísticas, que eso dispararía una nueva etapa, o en etapas se va haciendo el proceso logístico, y tenemos un hub central que está totalmente diseminado, ¿no? Tenemos en Palmira algo, en Luján algo, en Godoy Cruz y en Maipú tenemos algunas cosas. Lo que necesitamos es una convergencia del sistema, y en la zona sur, que une la ruta 188, 146, que son las que nos permiten vincular el sur de nuestra provincia y generar el bypass, que nos puede también dar la posibilidad, la redundancia del paso, que hoy pasa el 70%, podríamos llevar hasta un 10% más de camiones por Pehuenche, que también tenemos disparado el 90% de nuestra inversión, pero todavía no podemos fluir con nuestros camiones por cuestiones fitosanitarias y de controles entre Chile y Argentina. Aprovecho, bueno, un poco la mención al gobierno provincial para también preguntarte, Osvaldo, porque muchas veces uno, al menos cuando nos toca, trabajamos en la sección de economía y muchas veces en la parte agrícola hay varios reclamos por los caminos ganaderos, los caminos productivos, más allá de, por supuesto, la importancia trascendental del paso a Chile, que es lo que se está trabajando a nivel interno en estos caminos. Sí, absolutamente. Yo creo que primero tenemos que pensar los ejes, eje norte-sur, eje este-oeste, y después todas las interacciones con los caminos que nosotros llamamos red secundaria o red terciaria, no por estar en otra categoría, sino en la función que cumplen y la tipología de tratamiento que tienen. En lo que es el sector sur de la provincia hay un desarrollo muy importante que se está realizando, de hecho se concluyó en la unión de todas las presas, desde Galileo Vitale hasta la que está proyectada en el Baqueano,
y va a generar un polo turístico de interacción con las rutas turísticas más conocidas, que es la 173. En lo que es la zona este se está trabajando en lo que es la doble vía del este, que va a permitir que un departamento quizás un poco separado de la red nacional como la 7 interactúe rápidamente. Solamente un dato que me parece que visualice esta situación. Para llegar del kilómetro 0 de Mendoza al punto donde vos tenés que doblar hacia Rivadavia, que son cerca de 47 kilómetros, tardás alrededor de 25 minutos. Y desde ese punto a Rivadavia, que tenés un cuarto de esa longitud, tardás lo mismo. Entonces, evidentemente, ese circuito de travesía urbana tiene que transformarse en un circuito ágil, que es lo que se está desarrollando en este momento. En el norte lo mismo, está planificado de igual manera, y en la zona centro de la provincia igual. Pero volviendo a lo que vos dijiste de rutas ganaderas y rutas productivas, la provincia hoy tiene en rutas ganaderas su mercado o su posibilidad de alimentar la provincia está en el orden del 7%, cuando podría tener un abastecimiento que lo triplique o lo aumente mucho más. ¿De qué depende? Depende de mejorar la infraestructura en lo que respecta a tener otros circuitos, a estabilizar los actuales y a generarle otros servicios como el agua, por ejemplo. Y no tiene que ver con la acción puntual de la cubierta de esa ruta, sino tiene que ver con abrir nuevas trazas que nos permiten llegar a dos puntos lejanos con menor cantidad de tiempo. Y en eso se está trabajando muy bien con el privado, con la visión del privado, con la pujanza del privado y con la evaluación de planificación sobre dónde manejan el ganado, cuáles son los lugares de carga, y la institución está al servicio de esa visión y complementada a la misma para poder ser más eficiente entre ambos. Aprovecho porque, a ver, claramente son muchas las obras que se mencionan, muchas las posibilidades, los proyectos, y Carlos, te pregunto, ¿cómo se puede hacer para definir qué proyecto es más importante que otro? Porque, por supuesto, cada sector va a reclamar por su proyecto. ¿Cómo se podría hacer una especie de medición o evaluación y también incluso considerando la parte del financiamiento? Porque son obras que requieren una inversión importante. En estos aspectos yo creo que en infraestructura 3 elementos son importantísimos. Planificación, tener proyectos y tener financiamiento. Nosotros, por ejemplo, cuando estuvimos en irrigación, que después se continuó, tuvimos la posibilidad de financiamiento a través del PROSAP y se invirtieron aproximadamente 400 millones de dólares en la infraestructura hídrica de la provincia. Esto significó, por ejemplo, en el caso del río Mendoza, aumentar la eficiencia de riego del 33% al 60%, o sea, nos ganamos un potrerillos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer al respecto? Nosotros ahora tenemos una gran oportunidad en Mendoza, una oportunidad histórica, no sé si se va a dar en otra ocasión, que son los fondos provenientes del famoso portezuelo, ¿no es cierto? Que son aproximadamente 1.000 millones de dólares. El error sería comenzar a decir, hago esta obra, hago esta, o viene este intendente que quiere esto o el otro. Que no. Cometeríamos un error gravísimo, porque lo que necesitamos es tener un fondo rotatorio, un fondo que permita que se hagan aquellas obras que permitan después la devolución de ese dinero, que haya un flujo para que no sea ese uso de una sola vez. ¿Y eso cómo se logra? Se logra con una evaluación económica, social, ambiental y financiera de cada uno de los proyectos que se presenten. Y eso, un comité, sobre la base de informes absolutamente técnicos, hechos por especialistas, nos dirán las prioridades que tenemos para realizar. Pero este fondo rotatorio manejado por el Ministerio de Hacienda es importantísimo que nos metamos en la cabeza de que se hacen aquellas obras que después va a haber un flujo financiero que permita que podamos seguir haciendo más obras. Ok, bien. Y acá incluso en la parte de financiación también incluís a lo que son organismos internacionales, o sea, digamos, para partir desde la base, más allá de después, por supuesto, que sea rotativo. Pero no cabe ninguna duda, porque, por ejemplo, lo que hicimos en irrigación fue a partir de financiamiento internacional, porque no alcanza, o sea, en infraestructura, los proyectos son de largo plazo, necesitas un apalancamiento, digamos, de organismos internacionales, pero hay financiamiento. Le voy a dar un dato. Existe en la Nación un Fondo Federal de Infraestructura Hídrica.
Yo tengo estadísticas, los últimos 20 años, la provincia de Buenos Aires se ha llevado el 50% de esos fondos permanentemente. Mendoza, el año que tuvo más, tuvo el 1,2%. ¿Esto qué es? Falta de proyecto, falta de gestión, falta de lobby. Nosotros tenemos que tener senadores y diputados nacionales que estén en las comisiones de obras públicas, trabajando a codo con la provincia, gestionando, llevando proyectos, evaluando, aunque haya esto de que son de distintos signos políticos. Bueno, yo fui superintendente de irrigación con el gobernador Iglesias. O sea, esto no tiene que ser óbice porque sea de distintos signos políticos no se pueda trabajar. Si uno lleva proyectos adecuados, evaluados y se hace el lobby correspondiente y la negociación que toda política exige, podemos conseguir cosas para Mendoza sin ninguna duda. Bien. Y en el caso de Mauricio también te pregunto, más allá de lo que sería el sector logística y transporte, tenemos poco tiempo, pero me parecería interesante esto, ¿qué otros sectores también se podrían ver beneficiados? Y además, también incluso, tomando un poco lo comentado, la relación de los privados, el trabajo de los privados en apoyo de lo público para que estos proyectos puedan efectivamente ver la luz del día. Bueno, creo que es muy interesante, digamos, el aspecto de las rutas ganaderas. Me parece que ahí tenemos un gran desafío. Me traí un pequeño machete, pero porque todas las cámaras territoriales trabajamos en forma conjunta, pero está la 190, la 203, la 205. O sea, cuando nosotros empezamos a abrir un poco este escenario a otros tipos de industria y nos salimos de la logística, empezamos a ver un montón de rutas provinciales que son necesarias, como la 186 que tanto se reclama en Malargüe. Y después tenemos algunas que tienen que ver con la vitivinicultura. Por ejemplo, acá tenemos la calle Cobos, que está bastante complicada, y la verdad que el disparo de la inversión privada, en este caso, por ahí nos está faltando ese acompañamiento de la inversión pública. Todo lo que es agroindustria, ganadería, vitivinicultura, de todo tipo, el turismo, o sea, lo que nosotros hoy estamos viendo en la calle Cobos, que el turista está llegando a distintos lugares, a veces un poco más difíciles, pero la verdad que con la tecnología que tenemos aplicada, nosotros podríamos disparar mayor cantidad de inversiones generando este tipo de corredores. Todo lo que es la vinculación de Potrerillo por la ruta de las carreras por arriba, o sea, tenemos lugares que uniendo puntas y generando con una inversión, digamos, inteligente, podríamos unir todos estos puntos que son tan necesarios para el turismo. Toda la zona sur también, y el petróleo, por ejemplo, no tenemos, por algo el petróleo en Mendoza está declinando, pero también tiene mucho que ver con la infraestructura. Así como Neuquén tiene 2 hubs logísticos para el petróleo, nosotros no tenemos uno que podría ser o Patamora o lo que es la ex Vale, que tenemos ahí una infraestructura, pero después nos faltan los caminos. Nos falta el único tramo de la Ruta 40 más destruido, son los que tenemos nosotros acá, 90 kilómetros, que están hace aproximadamente 10 años aproximadamente que los tenemos sin operar. Entonces, nos parece que nos falta ese tipo de vinculación para realmente poder tener la actividad turística zona centro, zona sur, zona norte, la vinculación con San Juan, una ruta muy complicada que me parece que ya da para una doble vía, la vinculación de Tunuyán con San Rafael, una ruta que no sé si han ido, pero bueno, está en dificultades, creo que ahora se están disparando alguna inversión, las variantes que tenemos por las Catitas. Me parece que hay un montón de proyectos que si nosotros pudiéramos avanzar, nos darían otro potencial para unir estos otros rubros que no necesariamente son la logística. Bien. Y por último, bueno, consultarle también Osvaldo, un poco como a modo de cierre. El ciclo de pilares muchas veces se plantea esto, es decir, bueno, los pilares, las bases, pensando en el desarrollo de Mendoza hacia adelante. Un poco ustedes cómo ven la relación público-privada o incluso desde el mismo Estado que se viene haciendo y los desafíos para pensar en esto, en una Mendoza hacia adelante. Digo, más allá de hoy lo que se está haciendo, ¿cuál considerás que es lo principal para avanzar? Sí, está claro. Voy a incorporar algo un poco fuera de tu pregunta, pero me parece importante para complementar lo planteado recién. Una ruta se compone de insumos que no están disponibles. O sea, el componente más fuerte económicamente hablando de un tratamiento de una ruta bituminosa es el asfalto. El asfalto, la materia prima está en la provincia, pero se produce en La Plata. YPF no maneja asfalto en la destilería Luján de Cuyo, entonces vos tenés que traer todo el material de La Plata,
con todo el costo que se involucra, siendo que la materia prima es propia. Tampoco hay una política nacional de asfaltos, porque vos no tenés una compra de asfalto global sabiendo cuándo te consume Jujuy, Mendoza, La Rioja, Catamarca, San Juan, etcétera, sino que tiene que ver, depende cómo alza la voz el mercado para incorporar ese asfalto y después distribuirlo y materializarlo en los distintos derivados que tiene. Si esa visión de adquisición de ese insumo principal en el tratamiento de una ruta pudiera ser manejada con una visión técnica y con una visión federal, podríamos tener básicamente mejores rutas, porque tendría un costo más manejable para poder ejecutarla. Y respecto a lo futuro, así como conclusión, le das conclusión 1 minuto. Así que... redondeándola rápidamente, hay un tema muy importante para Mendoza que es claro, que es la llegada desde el este al kilómetro cero, al nudo vial. Se está trabajando en una ruta nacional que es la variante de Palmira, que es muy positivo el pronóstico de cómo va a sacar toda la carga pesada y le va a permitir llegar a Agrelo sin tener que hacer toda la travesía urbana. Bueno, nosotros estamos haciendo ese espejo con una visión hacia el norte, es decir, otra hipotenusa de ese triángulo que parte del mismo punto, lo que es el PASIP, y que una el oasis este con el oasis norte. Es decir, el mercado que hoy tiene el oasis este, que no tiene el lugar de elaboración, lo puede tener con esta ruta, y todo el movimiento de carga que viene del norte lo podés traer por ese punto y hacer el trasvaso del PASIP. Este año se licita el puente y una parte de la etapabilidad, y ahí podríamos tener una vinculación este-oeste y también norte-sur con una logística vial más acorde a las necesidades que hoy tiene el usuario. Bien, buenísimo. Carlos, le pido una breve conclusión. Creo que hay que insistir en la articulación público-privada. Hay ejemplos en Mendoza muy importantes, el dique Potrerillos, por ejemplo, Campo Espejo, y todo lo que se hace en materia de aguas en Mendoza se hace con una gran participación público-privada. Y ahora que tanto se menciona, esto un poco una reflexión un poco que va un poco más allá, que tanto se reflexiona acerca de la crisis de la democracia representativa, creo que en estos temas ir hacia una participación, o sea, una democracia participativa en irrigación se hace desde añares, y se podría hacer en todos los ámbitos de la infraestructura con una participación muy activa del usuario y una participación muy activa del capital privado. Creo que este es un gran desafío en Mendoza, y si, imagínense, tenemos estos $1.000 millones que son públicos, si somos capaces a su vez de convocar al sector privado a participar activamente en su ejecución, esto se puede multiplicar por mucho más. Buenísimo. Mauricio, una breve cierre. Lo voy a hacer bien breve. En este momento, digamos, bueno, nosotros trabajamos dentro de la Mesa de la Producción y el Empleo, junto con las 7 instituciones más importantes de Mendoza, del sector privado, y nosotros dentro del CEAS, que es un espacio que ha generado el gobierno provincial, presentamos justamente un proyecto de ley que tiene que ver con lo mismo que hace hoy Chile, que hacen otros países, que es un poquito lo que recién decía Carlos, donde nosotros ahí lo que proponemos un órgano que justamente genere la priorización, y al gobernador que venga le toque esa priorización de obras en un organismo técnico descentralizado. Si es internacional sería mucho mejor, donde a todo ese entramado, digamos, de inversión nosotros le demos una organicidad en función del impacto ambiental, social y económico de nuestra población. Básicamente, y le hago entrega porque bueno, esto es algo que venimos trabajando en forma conjunta. Muchas gracias, Mauricio, muchas gracias a los tres por estar presentes, por esta conversación de caminos. Por supuesto, es mucho más lo que daría por hablar, pero tenemos que ir sintetizando algunos puntos. Y también un poco como tema de reflexión, vemos que hay muchísimos proyectos, vemos que está la voluntad también. Quizás lo que será necesario es efectivamente ponernos a trabajar, acordar, definir las prioridades y también cómo vamos a definirlas, cómo vamos a evaluar qué es lo que es más conveniente para Mendoza.